Bueno, ahora sí, vamos a continuar con este sutta que comenzamos el viernes y que ayer continuamos. Es el Diga Nikaya número 15, o sea, los sermones largos, el discurso número 15, que es el Mahanidana Sutta o el gran discurso sobre la causa, ¿sí? Entonces ayer estuvimos viendo el origen dependiente, empezamos el viernes y ayer el Buda fue un poco en detalle, ¿sí? Y describía qué era cada eslabón y la relación que había entre nombre y forma y conciencia. Y estuvimos mucho con eso ayer, ¿sí? Hablando no solamente lo que sucede en esta vida, sino lo que sucede de una vida a la otra. Y ahora el Buda hace un pequeño cambio en el sutta y habla de Attapannati, que es el concepto del yo, ¿sí? Y dice lo siguiente: ¿y de qué manera, Sananda, uno describe al yo? Describiendo al yo como poseedor de forma y como limitado, diciendo mi yo tiene forma y es limitado, describiendo al yo como poseedor de forma y como ilimitado, diciendo mi yo tiene forma y es ilimitado, describiendo al yo como sin forma y como limitado, diciendo mi yo no tiene forma y es limitado, describiendo al yo como sin forma y como ilimitado, diciendo mi yo no tiene forma y es ilimitado. ¿Sí? Lo que está acá mencionando el Buda, esencialmente es una cosa que se llama tetralema, que se utiliza para describir este tipo de cosas. El tetralema son las cuatro posibilidades lógicas que aparecen en la mente. ¿Sí? En este caso, hay un yo, digamos, que posee una forma y es limitado, o un yo que posee una forma y es ilimitado, un yo que no posee una forma y es limitado, un yo que no posee una forma y es ilimitado. Son las posibilidades, ¿sí? Ahora bien, alguien que describe el yo como poseedor de forma y como limitado, lo describe como poseedor de forma y como limitado en el presente y también como poseedor de forma y como limitado en lo que llegará a ser. O piensa así: aunque esto no sea aún de esta manera, me esforzaré por alcanzarlo. Siendo este el caso, Ananda, es apropiado decir que este punto de vista riguroso sobre el yo, poseedor de la forma y como limitada, obsesiona a quien lo sostiene. También explica alguien que explica el alma como poseedora de la forma y como ilimitada, o como el alma o el yo, ¿sí? Como sin forma y como limitada, o como sin forma y como ilimitada, la describen de estas mismas maneras, y también describe que eso va a llegar a ser, y piensa, aunque esto no sea aún de esta manera, me voy a esforzar por alcanzarlo. Siendo este el caso, Ananda, es apropiado decir que este punto de vista riguroso, o estos puntos de vista rigurosos sobre el yo, como la describí, obsesionan a quien lo sostiene. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que está diciendo el Buda es cómo relaciona, cómo surge o alrededor de qué surge esta idea de yo. Y en este caso está hablando de la forma. ¿Sí? Y de alguna manera, fíjense que lo que dice es, les vuelvo a leer, alguien describe cualquiera de estas cuatro maneras al yo como poseedor de la forma y como limitado, por ejemplo, lo describe como poseedor de forma y limitado en el presente y también lo que va a llegar a ser. Fíjense que ya en esta manera hay una contradicción. ¿La ven? ¿Lo ven eso? No. Alguien que describe el yo como poseedor de la forma ilimitado, también dice que es como poseedor de forma ilimitado en lo que llegará a ser. O sea que en el futuro también va a ser limitado y poseedor de la forma. Pero ¿cómo va a llegar a ser? Si ya es. Algo que va a llegar a ser, ¿qué está implicando? Que todavía no es. O sea, cambio. Cambio. ¿Entienden? Sí. Y piensa esto: aunque esto no sea aún de esta manera, me esforzaré por alcanzarlo. ¿Sí?
Esta visión también tiene que ver con algunas, quizás, esto es una opinión mía, visiones vedánticas, ¿sí? En el sentido de eh, yo soy uno, ¿está bien? Y tengo que llegar a ser uno con el todo. Sí. Soy una emanación del todo. Si el todo es el océano, yo soy una gotita en ese océano. Entonces, siendo esa gotita, yo tengo que llegar a ser ese océano. Fundir. Exacto, que es lo que hay en muchas tradiciones espirituales. ¿Sí? Fundirme con el todo, con la conciencia universal, con el universo, con Dios, el nombre que le quieran poner. El absoluto, ¿sí? Son distintos nombres que se le ponen. Y acá fíjense que el Buda está diciendo que si eso es así, yo tengo que llegar a ser eso, pero vos ya no sos. Sí, ahí Si de tu nuevo. punto de vista es que vos tenés forma y que sos limitado, ya estás ahí. Porque en realidad lo que sostiene eso es tu propia opinión. Por eso la mente se obsesiona, ¿Por qué esa obsesión? porque tiene un concepto de existencia. Tiene un concepto de existencia separado, sin condición. Yo tengo que llegar a mi yo superior, tengo que llegar a mí, al nombre que, no importa qué nombre sea, ¿sí? Lo que soy no sirve, a donde voy sí sirve. O sea, partir de una identidad para llegar a otra identidad. Eso es lo que está hablando el Buda. Tengo esta identidad y quiero llegar a esta otra identidad. O sea, quiero ir de una prisión a otra prisión. ¿Está bien? Y eso es una obsesión. O lo que hablamos hoy con vos. Quiero la mejor versión de mí mismo. Es esto. Quiero mi mejor versión. Eso es esencialmente esto. Existo ahora, no estoy feliz con esta existencia, quiero una existencia mejor. Y cuando hablamos de existencia, hablamos de ente permanente, sin estar sujeto a las condiciones. Pero siempre fíjense que cuando hablamos, inevitablemente nos topamos con el cambio, con la impermanencia. Después está Nata Panatti, que es el concepto de no yo, y de qué manera Nanda uno describe al no yo. Alguien no describe al yo como poseedor de la forma ni como limitada y no afirma así, mi yo tiene forma y es limitado. Tampoco describe al yo como poseedor de forma ni como ilimitado y no afirma así, mi yo tiene forma y es ilimitada. Y no describe al yo como sin forma ni como ilimitado y no afirma así, mi yo tiene forma y es ilimitado. Tampoco describe al yo como sin forma ni como ilimitado y no afirma así, mi yo tiene forma y es ilimitado. Es un poco enrevesado todo esto, ¿sí? Lo que está queriendo decir en este caso es que es la negación de lo anterior, ¿sí? Ahora bien, alguien que no explica al ser ni como poseedor de la forma ni como limitado, o como ninguno de los otros, no describe a esto en el presente, ni tampoco como no poseedor de todo esto en lo que va a llegar a ser. Tampoco piensa así, aunque esto no sea aún de esta manera, me voy a esforzar para alcanzarlo. Siendo este el caso, Ananda, es apropiado decir que el punto de vista riguroso sobre, en este caso, el no yo, esta traducción está terrible. Lo siento, esto no lo puedo leer así porque tengo que chequearlo. Lo que está acá como traducción dice que si alguien observa cualquiera de estas cuatro posibilidades, ¿sí? Como no causales, en realidad esto no obsesiona a la persona que sostiene esto, ¿sí? Es decir, no se va a obsesionar con el yo. Lo que está queriendo acá decir es la otra parte.
Es decir, cuando no hay, eh, no, sí, pero no tenemos el Liga Nikaya en... Ah, ahora entendí. Me parece que ya está, Maru. ¿Me lo pasás? Disculpen, lo que pasa es que a veces lo que está traducido en castellano tiene errores y acá encontré varios, por eso. Denme un segundo. Ya, acá estamos. Bien, bien. Entonces, Ananda, alguien que no describe al yo como teniendo una forma material y que es limitado, no describe a ese yo como existente solamente en el presente, ni tampoco lo describe a ese ser o a ese yo como existente en el futuro, ni tampoco piensa esto que no es, me voy a convertir en ese estado, o se va a convertir, o tenderé a ese estado de la siguiente manera. Siendo esto, qué difícil que es esto. Perfecto, sí, ya entendí, está bien, de lo que yo pensaba. Bien, lo que está diciendo acá con el concepto de no yo es exactamente esto. Es decir, cuando hay un concepto de no yo, y cuando hablamos del concepto de no yo, hay que ser cautelosos, ¿sí? Lo que refiere acá con el concepto de no yo, refiere al concepto de que no ve ninguna de estas cuatro posibilidades como algo que tenga que ver con el yo, ¿sí? Es decir, que no hay un yo. Entonces, la mente no se obsesiona con esas visiones, ¿sí? Porque no está el concepto de identidad en cualquiera de estas cuatro visiones, ¿sí? Y lo que va a hacer ahora, a continuación, el Buda, es, fíjense lo que hace para describir esto, que es la presunción sobre la existencia del yo. Dice, ¿de qué manera Nanda alguien presume la existencia del yo? Asume que la sensación es el yo diciendo, la sensación es mi yo, o la sensación no es mi yo. Mi yo está sin la experiencia de la sensación, no es consciente. O asume, la sensación no es mi yo, pero mi yo no es sin la experiencia de la sensación. Mi yo siente, por lo cual mi yo es el sujeto de la sensación. ¿Está bien? Se está dando varias descripciones. Dice, la sensación es mi yo, o la sensación no es mi yo está en la experiencia de la sensación y no es consciente. O, pero no,
no es sin la experiencia de la sensación, es decir, que solo surge cuando surge la sensación. ¿Está bien? Mi yo siente, por lo cual mi yo es el sujeto de la sensación. Es decir, hay alguien, hay un actor que es sintiendo. ¿Está bien? Ahora bien, Ananda, a alguien que asume que la sensación es mi yo, se le debería decir, he aquí que hay tres clases de sensaciones, amigos. Sensaciones placenteras, penosas y ni placenteras ni penosas. ¿Cuál de estas tres clases de sensaciones asumes como tu ser, como tu yo? En el momento en el cual se siente la sensación placentera, no se puede sentir la sensación penosa. ¿Te queda claro? Ni la sensación que no es ni placentera ni penosa. Solamente la sensación placentera se puede sentir en este momento. En otro momento en el cual se siente la sensación penosa, no se puede sentir la sensación placentera, ni la sensación que no es ni placentera ni penosa. Solamente la sensación penosa se puede sentir en ese momento. Y en otro momento en el cual se siente la sensación que no es ni penosa ni placentera, no se puede sentir la sensación placentera ni la sensación penosa. Solamente la sensación que no es placentera ni penosa se puede sentir en ese momento. ¿Está bien? Recuerde que cuando hablamos de sensación hablamos de vedana, de experiencia. ¿Sí? Entonces, si decimos, no, 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 de toda la experiencia que tiene uno. Entonces, si la experiencia que yo tengo es placentera y mi yo está en la sensación, en la experiencia, mi yo es la experiencia, ¿qué pasa cuando esa experiencia cambia? ¿Dónde está yo? De modo que la sensación placentera es transitoria, condicionada, que surge de manera dependiente y es sujeta a desaparecer, a disolverse, a desvanecerse y cesar. También la sensación penosa y también la sensación que no es ni placentera ni penosa es transitorio. ¿Sí? Así que cualquiera que habiendo sentido una sensación placentera dice, este es mi yo, con el cese mismo de esta sensación placentera debería perecer también su yo. De la misma manera ocurre con la sensación penosa y con la sensación que no es ni placentera ni penosa. ¿Sí? De esta manera, cuando alguien asume que la sensación es mi yo, está asumiendo también en el presente inmediato la transitoriedad del yo, enredado en placeres y penas, sujeto al surgimiento y la desaparición. Así, Ananda, no parece apropiado asumir que la sensación es mi yo. ¿Sí? Ese yo es el yo permanente. Cuando decimos yo, estamos hablando de la idea de yo que había en la época del Buda. Satta o ser, sattva en sánscrito. Ah, sat, tenés razón. Sat Chit Ananda, tenés razón. Sat. Satta en Pali tiene varias lecturas. Por un lado es el ser, pero por el otro lado también significa dueño. Entonces lo que se asume es que si vos sos dueño de tu cuerpo, por ejemplo, vos podés evitar enfermarte. Podés operar sobre cualquiera de los cinco agregados, es decir, la formación corporal, la sensación, la percepción, las formaciones mentales o la conciencia, porque sos dueño de eso. Esa es una posibilidad de observación. Y la otra observación es esto, es algo permanente. El Buda vieron que cuando si la sensación es mi yo y la sensación es cambiante, significa que el yo desaparece. Pero digamos, en términos lógicos, ¿no puede haber un yo que vive las tres sensaciones? Y en cuanto a alguien que diga, que asume que la sensación no es mi yo está sin la experiencia de la sensación, no es consciente, se le debería preguntar, amigo, si no hay nada que pueda hacer sentido, ¿podría existir la idea de yo soy? No hay nadie que siente. Exactamente no, venerables. No, venerable señor. ¿Entienden esto, lo que está diciendo? Entonces, si hay un yo, mi yo está sin la experiencia. El yo existe, independiente de la experiencia, ¿sí? Y no es consciente.
También esto pertenece a ciertas tradiciones, que el alma es algo del cual uno no puede acceder. Sin embargo, es la que recibe o la que se le imprimen las experiencias. Si se le imprime una experiencia, ya cambió el alma. Y si cambió, se va a morir. Así, Ananda, no parece apropiado asumir que la sensación no es mi yo está sin la experiencia de la sensación no es consciente, porque además no hay contacto. ¿Entienden? Lo que no está acá es el contacto. Yo para tener una experiencia tengo que tener contacto con dicha experiencia. ¿Entienden? Entonces está diciendo que mi yo está sin la experiencia, no tengo contacto. Entonces, ¿cómo puedo asumir que hay un yo? Es una adquisición mental. Y en cuanto a alguien que asume la sensación no es mi yo, pero mi yo no es sin la experiencia de la sensación, mi yo siente, por lo cual mi yo es el sujeto de la sensación, que es lo que estás diciendo vos. Se le debería preguntar, amigos, si las sensaciones deberían cesar por completo de cualquier manera y sin residuos, entonces con el mismo cese de la sensación, ¿podría existir la idea del yo soy? Claro, no, ¿Sí? pienso tener. Cuando uno vivencia Nirodha Samapati, que es la cesación de sensación, percepción y conciencia, ¿por qué entonces es tan valioso el proceso de los yanas? Porque en algún momento vos experimentás eso, cesa la sensación, la percepción de conciencia, y cuando vos salís de ahí, cuando la mente se reinicia, lo que te das cuenta, se te cae esto. La experiencia, la experiencia suele ser el ámbito más fuerte de identificación. Pero cuando cesa eso, cesa Vedana, se te acabaron los argumentos. Porque puede cesar y vos seguís vivo. O sea que esa mentalidad, esos procesos mentales que se vienen dando, cesan y luego se reinician. ¿Dónde está yo? Así, Ananda, no parece apropiado asumir la sensación no es mi yo, pero mi yo no es sin la experiencia de la sensación. Mi yo siente, por lo cual mi yo es el sujeto de la sensación. Esto además tiene otra, otro aspecto más profundo que tiene que ver, me voy a meter en un lío, con un estado determinado donde es posible estar en ese estado y no sentir nada. Se llama Aratapala Samadhi, que es el fruto de que tiene el fruto de la concentración del Arahant, cuando logra el nirvana final. No el nirvana de su muerte, sino cuando es un Arahant con fruto, ¿sí? Pero en cada camino supramundano, en el Anagami, en el Sakadagami, en el Sotapanna, existe eso, se vivencia eso. Se vivencia un momento donde vos estás ahí y sin embargo no experimentás nada que tenga que ver con los cinco agregados. O en algún la vida. Sí, es un estado de concentración, entre comillas, que es por lo que vos experimentás el nirvana. Cuando alguien te relata la experiencia de nirvana, te relata en general la experiencia posterior que tiene.
el alivio, la alegría, la sensación de paz, de una paz totalmente desconocida, pero eso no es el nirvana. Eso es la mente condicionada intentando explicar con formaciones mentales y palabras lo que viviste. El nirvana no lo podés relatar. Vos relatás el producto que hace la mente condicionada al salir del nirvana, entre comillas, salir. Estoy usando las palabras, hay que ser muy cauteloso. Entonces, ese toque con el nirvana, ese contacto con el nirvana es tan fuerte que cambia la mente. Entonces, lo que viene después son todas esas cosas, pero todo eso, alivio, alegría, tranquilidad, paz, es simplemente cómo la mente describe algo que no es real, solamente una descripción. La experiencia en sí no es tan importante, sino lo que ocurre después en tu vida con esa experiencia. Hay un sutta donde el Buda estaba en ese estado y adentro de un cobertizo, sale del cobertizo y ve que había un montón de gente alrededor de 4 cadáveres de vacas. Y entonces le pregunta a un hombre que estaba ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué se juntó tanta gente? Le pregunta el Buda. No, porque eran 4 bueyes que estaban cruzando el río y cayó un relámpago y los mató a los 4 bueyes. Entonces la gente vio esto y se acerca porque no puede creer lo que pasó. Ah, dice el Buda. Entonces el hombre le pregunta, ¿pero vos dónde estabas? En el cobertizo. ¿Y vos no escuchabas la lluvia? No. ¿Y no escuchaste el trueno y el relámpago que cayó y la gente gritando? No. Pero ¿cómo es posible que vos estés en un estado tal que no seas perceptivo de esto? Bien, basta. Eh, Ahora bien, Ananda, cuando la persona, que dice el monje, no asume que la sensación es su yo, ni tampoco que la sensación no es su yo, que su yo está sin la experiencia de la sensación, ni tampoco asume esto, la sensación no es mi yo, pero mi yo no es sin la experiencia de la sensación, mi yo siente, por lo cual mi yo es el sujeto de la sensación, entonces al no hacer semejantes presunciones, no se apega a nada en el mundo. Sin apego no se inmuta por nada, no agitado alcanza el nirvana por sí mismo. Entonces discierne que el nacimiento ha terminado, la vida santa ha sido vivida y la tarea ya ha sido hecha. He aquí no quedan más futuros estados de existencia. ¿Sí? Esa es la descripción de un arahant. Entonces fíjense que lo que dice es que no hace, esta es la frase interesante, entonces, al no hacer semejantes presunciones, y esta es la palabra importante, presunción, ¿sí? Porque frente a esto que está exponiendo el Buda, es muy difícil sostener la idea de un yo permanente, la idea de un yo incondicionado. Entonces lo que nosotros hacemos es presumir, y es literal la palabra, ¿eh? Yo presumo. Por eso uno de los grilletes superiores es el orgullo. Yo presumo, esto es mío, esto es mi ser, esto es mi yo. Pero yo no puedo decir eso siendo fehaciente, porque a la luz de la ciencia directa, eso no es verdad. Esta, esta tierra que tenemos ahora, que vivimos nosotros, es Argentina. ¿Qué es Argentina? No sé. Un concepto, ¿sí? Y cuando decimos que limita con Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia, ¿qué estamos diciendo? Está limitando con otros conceptos, ¿sí? El límite mismo es un concepto, ¿sí? Entonces fíjense que es lo que hablábamos ayer, el tema de la protección, la propiedad. Lo mismo pasa con la casa, lo mismo pasa con yo.
¿Qué es el yo? Un concepto. Es el concepto que decanta en mío, mí mismo, mi yo, mi ser. Pero es un concepto. Debido a que ese concepto surge y se expresa muy fuertemente en la sensación, en la experiencia, porque ¿quién está viviendo esto? ¿No? Yo observo, es una manera de decirlo. En realidad lo que está pasando en ese momento es que hay un proceso mental que se llama atención y eso es lo que está pasando. No hay un observador. El observador es el reflejo de la conciencia. ¿Es ¿No? la mente observando la mente? Sí, es la mente observando la mente. Vos podrías decirlo de esa manera. Pero otra vez otra conceptualización. Pero es una conceptualización. Cualquier cosa que uno explique y lo diga es un concepto, la mente va a generar un concepto. Entonces, si yo te digo que el nirvana es pipiripi, pipiripi, tu mente ya genera una idea de lo que es el nirvana. Entonces, nadie sabe qué es el nirvana. Nadie puede saberlo hasta que no lo experimentás. Sin embargo, es muy curioso porque en realidad el nirvana no se puede experimentar dos veces, o tres, o cuatro, o mil. Porque lo que vos experimentás es un cambio. Si vos experimentás un cambio, lo que estás experimentando es simplemente una construcción de tu mente, como explica el nirvana. Entonces se generan ideas acerca del nirvana. Por eso el nirvana suele traducírselo como sin fuego, por el lado negativo. ¿Qué es lo que no es? Es sin fuego. Asankata, no hecho, no nacido. Y te lo dejo ahí. ¿Entendés? Entonces, ¿vos cómo te imaginas algo no nacido? ¿Cómo te imaginas algo no hecho? La mente entra en un conflicto, no tiene manera de imaginárselo. Fíjense que para todos los yanas, inclusive para Nirodha Samapati, que es la sensación de sensación, percepción y conciencia, hay descripción. En los sutras te describe, pasa esto, están estos factores, y la mente ya genera un concepto de eso. Me cuando luchar con eso. Y después luchás con ese Sí. concepto. Ah, es esto. Entonces, cuando lo experimenté una vez, lo quiero volver a experimentar de acuerdo a lo que yo me acuerdo que experimenté. Pero eso no es así, porque esos estados mentales tienen variaciones. Y si el meditador no está abierto, va a estar ¿qué? Construyéndolos. Un yana es una construcción. ¿Sí? Sí. En el último retiro, en junio, tuvimos una persona que creyó que le había pasado. Él experimentó el nirvana. Cuando yo la miré, Bueno, entonces ¿eh? pues no, mi cielo. Entonces le empecé a hacer varias Cielo. preguntas y a medida que le iba haciendo más preguntas, la persona se estaba dando cuenta de que en realidad había tenido una experiencia muy hermosa, pero que no era lo que ella pensaba. Porque ella pensaba que el nirvana era eso que pensaba. Fíjense que pese a esto, a que la experiencia había sido muy hermosa, muy positiva, la persona se sintió mal por ello, porque no había logrado lo que ella pretendía, Sí. lo que pensaba que era. Entonces, lo que nos muestra esto es que nosotros continuamente estamos construyendo una experiencia a través de estos sankaras, de las formaciones mentales. Eso alimenta nuestra conciencia. Por eso se reflejan los sankaras en la conciencia, ¿entienden? Las formaciones aparecen y la conciencia refleja. Mira, esto es lo que está pasando. ¿Sí? Es como el cuento de Narciso. ¿Sí? Narciso va caminando y en un momento llega a una laguna, se mira, era muy rubio, evidentemente, y ve, cuando lo ve un ángel, porque él era muy bello. Y lo mira y lo mira y lo mira y lo quiere tocar. Lo quiere tocar, lo quiere agarrar, se enamora de sí mismo y se cae en la laguna y se muere. Bueno, la conciencia es eso, es el reflejo. ¿Quién proyectó esa imagen de ángel?
él mismo. ¿Entienden? Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos proyectando nuestras opiniones, nuestros conceptos al mundo. Entonces, cuando yo de esto que les estoy diciendo, que es muy, describe cómo es el proceso cognitivo, pero por ahí les queda lejos, yo se los traigo a que cuando medito y me juzgo, ¿qué estoy haciendo? Estoy creyendo mi propio verso. No estoy viendo la realidad como tal cual es. Estoy creyendo mis propias formaciones. Entonces, la crítica, la opinión refritada una y otra vez, no es más ni menos que un loop que obsesiona la mente. Entonces, el nirvana es la extinción de eso. El nirvana es la detención de todas las formaciones mentales, el apaciguamiento completo. Eso es nirvana. Que va siendo consecuente, fíjense, con el proceso de los yanas. Cuanto más profundo es el yana, menos cosas pasan. Hay más tranquilidad. Y que de alguna manera es lo opuesto a lo que hacemos en la vida. Queremos más excitación, queremos que nos pasen cosas, queremos que se produzcan cosas. Cuanto más profundo es el estado meditativo, menos producción dependiente hay. Se van cayendo, se van cayendo las condiciones que hacen la producción mental. Entonces vos vas pudiendo ver ese andamio. Ah, mirá, así como se produce, así es como funciona. ¿Por qué? Porque va habiendo menos personajes en escena. Al principio es un drama de Shakespeare, son 15 personajes y después termina siendo un unipersonal. Empezás a observar las formaciones mentales directamente. Y hay algún momento que se apagan las formaciones y seguís y ahí, no sé, o es lo último que sucede, el cese de las formaciones mentales. Cuando cesa las formaciones mentales, que es Nirodha Samapattis, cesa. Lo que sigue ocurriendo es un proceso fisiológico. Y esto plantea un montón de cosas muy interesantes. Porque ¿por qué la mente se vuelve a reactivar? Si está apagada, ¿cómo se reactiva? Cuando uno practica dominar los yanas, vos te determinás a entrar en un yana y quedarte 3 minutos y 25 segundos sin mirar el reloj. Y a los 3 minutos y 25 segundos, vos mirás el reloj y es tal cual. O sea que la mente tiene un seteo re preciso. Pero cuando vos en ese momento, en Nirodha Samapatti, cesó la sensación, la percepción y la conciencia. ¿Qué es lo que lo hace volver? Porque en cualquier otro estado hay un proceso que sigue funcionando. ¿Qué es el cerebro? Y porque si no, si eso no surge en un momento te morís, ¿no? Si Si se no, pasan 7 días de eso, te morís. Sí. No hay registro de que alguien se haya muerto después de los 7 días. Digamos que alguien haya muerto por quedarse más de 7 días. Es como el límite. Va bajando la vitalidad en ese tiempo. Los latidos se hacen más lentos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace salir? Una determinación previa. me quedo en Nirodha Samapati Tanto por tiempo, 3 días. ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vuelve a surgir? Significa que esa sensación de tiempo no está solo en la mente, está en el cuerpo también, en la neurología, en el sistema nervioso. Para que surja de nuevo necesitas avidez, ¿no? No, En la forma. vuelve a surgir ¿qué cosa? ¿Qué es lo primero que va a volver a surgir? Las formaciones mentales. Sí.
Basta. Y si alguien dijera a este monje cuya mente ha sido liberada de esta forma, el Tathagata existe después de la muerte, semejante opinión le parecería incorrecta e inapropiada. También que el Tathagata no existe después de la muerte, que el Tathagata existe tanto como que no existe después de la muerte, que el Tathagata ni existe ni no existe después de la muerte, semejante opinión le parecería incorrecta e inapropiada. ¿Por qué? Porque este monje ha conocido a Ananda el alcance de la designación y el alcance de los objetos designados, el alcance de los conceptos y el alcance de los objetos conceptualizados, el alcance de la expresión y el alcance de los objetos expresados, el alcance de la descripción y el alcance de los objetos descriptos, el alcance de la comprensión y el alcance de los objetos comprendidos, el alcance de este ciclo de interminables vueltas, y habiéndolos conocidos directamente, ha sido liberado mediante este conocimiento especial. Y se ha dicho que el monje que mantiene semejante libertad no conoce ni ve lo que podría ser incorrecto o inapropiado. Qué declaración, ¿no? Sí, Entonces, lo que está acá nombrando son las preguntas que se suelen hacer de los incontestables, ¿sí? ¿Existe el Tathagata después de la muerte? ¿No existe el Tathagata después de la muerte? ¿Existe y no existe? ¿O ni existe ni no existe? ¿Por qué le parecería incorrecta e inapropiado esto? y otra vez, está hablando de algo ¿Por qué? Porque todas estas presunciones se dan basado en qué? que hay En algo que hay un yo, ¿entendés? yo. Alguien que se muere, ¿no? Entonces, acá es donde viene la otra parte. Vieron que estuvimos hablando de no hay, no hay, no hay, la cesación. Entonces se empieza a generar la idea de lo contrario al eternalismo de permanencia, que es el nihilismo, la aniquilación. Pero eso no es lo que está diciendo el Buda. El Buda está diciendo, ¿cómo se puede aniquilar lo que nunca existió? Es un punto muy sutil del Dhamma, muy profundo, porque es eso. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que se aniquila si nunca hubo? Lo que cesa es la ignorancia y lo que cesa es el sufrimiento. Se disgrega. No hay más ignorancia, no hay más sufrimiento. Eso es lo que cesa. No hay más avidez, que es lo que renueva la existencia. Entonces, las preguntas, si existe después de la muerte, si no existe o lo que fuera, está considerando que el Tathagata, el Buda o cualquier Arahant es algo que va y que viene. Pero eso nunca pasó. Por eso no contesta esto. ¿Existe el yo? No contesta. ¿No existe el yo? No contesta. ¿Existe y no existe? No contesta. Ni existe ni no existe. No contesta. No contesta porque si le contesta, lógicamente deja atrás, deja fuera las otras tres. Porque aún la concepción del no yo involucra, si no hay yo, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Qué hay? O sea que siempre, aún el no yo, la persona que sostiene el no yo, sostiene un punto de vista de hay algo. La mente va a querer sustantivarlo, volverlo una cosa. Por eso la mente siempre está buscando algo. Claro, Por eso es la avidez. claro, la mente está buscando algo permanente. Creo que inclusive las personas que dicen no creo en nada, cuando me muera todo se termina y no sé qué, igual creen en la personalidad.
O sea, se objetiva algo siempre, no importa cómo lo llamo, se objetiva el cuerpo, yo soy el cuerpo. Entonces lo que quiero es disfrutarla al máximo posible, Que se va terminando porque ahí. solo se vive una vez. Ojalá solo se vive Que una vez, sí, no es se vive una lindo. vez. ¿Entiendes? Entonces lo que él dice Buda es que en realidad no se aniquila nada, porque lo que vos te das cuenta es que esa idea es la que te da el velo, la idea de que hay un yo. Lo que desaparece es esa presunción, desaparece esa perspectiva. Y eso te libera un montón de sufrimiento. Porque te das cuenta entonces de que es momento a momento lo que sucede, depende de lo que haga momento a momento, así va a ser la experiencia. No hay alguien que cargue. De ahí cuando decís que no somos del mundo, pero sí estamos en él. Es un poco vivir en el mundo, pero viste porque no dejas de Ya. cuestionar de que, sí, No, no, sería ese el final del entrenamiento. Estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. claro, porque es como que todo si no nos lleva, bueno, pero ¿quién es este cuerpo, esta forma que no tiene el otro? La vida que uno lleva no es la vida nada es, nadie es igual a un otro, ¿Sí? pero ¿qué es lo que es igual a ese otro o no es igual al otro? Si todo es un proceso. Claro, claro. Por eso la comparación que tiene que ver con esta idea de manas, ¿sí? La comparación es parte de la presunción. Soy mejor que vos, soy peor que vos, soy igual a vos. Las tres son comparaciones y las tres son identidades. Es maravilloso Ni vivir mejor así, ni claro. peor. Poder vivir sin todo eso es Entonces, imagínate cuando vos no intentás hacer algo para congraciarte con algo, o intentás hacer algo para asombrar a alguien, o intentás hacer algo para sentir que acompañás a alguien. ¿Ven cómo la mente proyecta enseguida los tentáculos? En vez de tener la mente ahora, acá. Si vos tenés la mente en el amor benevolente, eso no va a pasarte. No proliferan esas cosas. O en la compasión, o en la ecuanimidad, o en la alegría empática. Bueno, entonces después el Buda dice, Satta Vinnatiti, Satta Vinnatiti, 7 moradas de los estados de conciencia. Ananda, existen 7 moradas de la conciencia y 2 bases. ¿Cuáles son estas 7? Hay seres con la diversidad corporal y diversidad perceptiva, como los seres humanos, algunos devas, y los seres de los reinos bajos. Esta es la primera morada de la conciencia. ¿Sí? O sea que son seres que podemos decir que, en el caso de los humanos, tenemos un mitad y mitad de posibilidades de vivenciar placer y dolor. ¿Sí? Más bajo es el reino, toda nuestra mente está más tendiente a vivir el sufrimiento. Más alto es el reino, nuestra mente tiende más a disfrutar. ¿Sí? El humano está justo en la mitad, por eso es una oportunidad maravillosa ser humano para poder cultivar el camino. Porque si sos un dios, ¿por qué voy a querer cultivar el camino? Porque la estoy pasando bomba. No trabajo, no como, vivo 670 millones de años, ¿no? Bien. Hay seres que... Quiero estar en la que viene. Hay seres, pero te aburrís también. Sí, Bananagami nada más No. Vos tenés los 6 Devalocas y después tenés los Brahmalokas, y dentro de los Brahmalokas, lo que corresponde al cuarto yana, tenés las moradas puras, donde van solamente Anagamin y ahí se transforman en Arahants, ¿sí? Pero tienen vidas muy largas. pero la transformación no es por práctica, es por... Sí, sí, por práctica.
Entonces ahí sí practica. Por eso, En ese lugar sí practican, pero en el resto no hay tanto espacio para la práctica. No es tan fácil practicar. ese es el cielo de tu cita, ¿no? No, tu cita es el cuarto cielo de los devas. Que decía que si había que hacer alguna aspiración uno podría ir ahí porque había muchas personas que habían estado con el lugar. El cielo Tusita suele ser un cielo donde está, primero ahí está viviendo en este momento el futuro Buda, que es Meteia, ¿sí? Que viene de Meta. Eh, en el cielo Tusita suele haber muchos Sotapannas y Sakadami, porque es como el último reino al cual el Buda antes de bajar a la tierra pasa por ahí. Entonces habría contacto con el Dhamma. Hay seres con la diversidad corporal y la singularidad perceptiva, como los devas del séquito de Brahma, originados a partir del primer yana. Esta es la segunda morada de la conciencia, ¿sí? Entonces, otra posibilidad de conciencia, ¿sí? Es el primer yana, que ya lo han experimentado todos acá. Entonces, esa sensación que ustedes tienen cuando están en el yana es lo que viven esos seres ahí, solo que lo viven por un eón. Es todo el tiempo sentir eso, ¿sí? Hay seres con la singularidad corporal y perceptiva, como los devas radiantes. Esta es la tercera morada de la conciencia. Los radiantes son los del segundo yana, ¿sí? Que son como, surgen y cesan así. Son como luces que parpadean. Son los del segundo yana. Hay seres con la singularidad corporal y perceptiva, como los bellos devas lustrosos. Esta es la cuarta morada, esos son los del tercer yana, que en vez de parpadear tienen una luz más estable, ¿sí? Hay seres que, habiendo trascendido completamente la percepción de la forma, con la desaparición de la percepción de la resistencia, al no atender a la percepción de la diversidad y pensando el espacio es infinito, alcanzan la base del espacio infinito. Esta es la quinta morada de la conciencia, ¿sí? Esto es la primera esfera inmaterial. Es muy curioso porque si es inmaterial, o sea, no tienen forma corporal, ¿dónde están? Son formaciones mentales. La conciencia. En el espacio. Acá, el espacio. ¿Viste? Exacto. Es interesante. Ajá. Porque lo que plantea es no hay resistencia, que es lo que uno vivencia cuando entra en la esfera del espacio infinito. Hay una expansión sin límite, pero también está dentro de una célula. Ajá. Curioso, ¿no? Hay seres que habiendo trascendido completamente la dimensión del espacio infinito, pensando en la conciencia infinita, alcanzan la base de la conciencia infinita. Esta es la sexta morada de la conciencia, o sea, están en otro estadio, ¿sí? De percepción. Hay seres, habiendo trascendido completamente la dimensión de la conciencia infinita, pensando no hay nada, alcanzan la dimensión de la nada. Esta es la séptima morada de la conciencia, ¿sí? Es decir, son seres que viven aún más tiempo. Igual mi mente no para de preguntarse dónde están Claro. esos seres. Claro, pero vos decís dónde, porque pensás, para que haya dónde, tiene que haber, No, ¿qué? no, un cuerpo, Claro. ¿sí? Pero como son inmateriales, no tienen cuerpo. Porque están en cualquier lado. Sin embargo, Y nosotros no los veamos. sin embargo, hay un dónde. ¿Cuál es el dónde? Y en ese mismo lugar donde yo vivencio cuando estoy en esos llanos. La conciencia infinita La misma. Ese es conciencia el dónde. Ahí es donde hay todavía un cierto grado de identificación con ese estado de ser, entre comillas, ¿no? Con esa existencia. ahí sigue habiendo avidez y por ende. Sigue habiendo una muy sutil, pero sigue habiendo. Pero es imposible que haya un ser en esa conciencia infinita y después
renazca en ser humano. Ah, pueden renacer como chancho y lombriz o demonio. Y en algún momento, Rama, y claro, en algún momento hacia el final de su existencia, puede surgir pequeño. así, plic, y tú y naciste como lombriz. ¡Tarán! Bien. Y las dos bases, ¿sí? Y las dos bases es la base de los seres no perceptivos y la base de ni percepción y no percepción. Es muy curioso porque deja fuera el cuarto yana, ¿viste? Para mí debe tener que ver con los seres lustrosos, deben ser los dos, deben estar asociados ahí los dos. ¿Qué es la base de seres no perceptivos? La base de seres no perceptivos, hay una zona que corresponde dentro del cuarto yana, que, no es, que está dentro de esas moradas de los Brahmalokas, donde están los seres no perceptivos. Los seres no perceptivos son seres que rechazan la mentalidad. Se los describe en el budismo como estatua de gente meditando. Son pura materialidad. En algún momento se destruye eso y el kama funciona igual con ellos. Lo mismo pasaría con una piedra. Interesante la pregunta. No te la puedo responder. Y la base de mi percepción y no percepción. ¿Sí? La base de mi percepción y no percepción es el último límite posible de la existencia. ¿Sí? Es también el último yana que podemos experimentar. Es lo que se llama el límite de la identidad. Se llama de ni percepción y no percepción porque la dupla sensación-percepción empieza a fallar. Entonces uno empieza a dejar de estar en ese estado, de poder sentir y percibir, va desapareciendo. Un estado muy interesante para estar. Muy importante es experimentarlo también. Ahora bien, Ananda, considerando la primera morada de la conciencia, la de los seres con la diversidad corporal y la diversidad perceptiva, como los seres humanos, algunos devas y los seres de los reinos bajos, cuando alguien comprende esta morada, comprende su origen y su cese, cuando comprende su seducción con su peligro y cuando comprende el escape de ella, ¿sería apropiado para él, en vista de esta comprensión, disfrutar de los placeres de esta morada? No, venerable señor. También Ananda, considerando la segunda morada de la conciencia, ¿sí? Que son los seres con la diversidad corporal y la singularidad perceptiva, como los devas del séquito de Brahma, originados del primer yana, ¿sí? Y de todos los que estuvimos nombrando hasta ahora, conciencia infinita, no hay nada. Cuando alguien comprende, sería comprende el origen, comprende su cese, comprende la seducción del peligro. ¿Sería apropiado de disfrutar de los placeres de cada uno de estos estados de conciencia? No, venerable señor. De vuelta, cuando hablamos de disfrutar, recuerden lo que estamos diciendo, ¿sí? Estamos diciendo es tratar de quedarse con eso. Digamos, cada uno de estos seres en los diferentes planos vivencia lo que le corresponde al plano. El asunto es esto, ¿sí? El agarre. Pero lo que está también diciendo el Buda, que eventualmente todo, aún un placer sensorial, es sufrimiento. Porque cuando cese, va a haber sufrimiento. Es la parte que no te convence, ¿viste? También Ananda, considerando estas dos bases, la de los seres no perceptivos y la base de ni percepción ni no percepción, cuando comprende esto, ¿sí? Puede disfrutar del placer de estas esferas, no, venerable señor. Ananda, cuando son conocidas tal como realmente son, con su origen y su cese, su seducción, con su peligro y su escape, estas 7 moradas de la conciencia y las dos bases, por parte de un monje que es liberado mediante la falta de apego, se dice que este monje es uno que ha sido liberado a través de la sabiduría, ¿sí? Porque comprende y ve que la condicionalidad específica, ¿sí? Bien, y lo último es el Hatha Vimoksha, las 8 liberaciones. Ananda, existen estas 8 liberaciones. ¿Y cuáles son estas 8? Provisto de formas, uno ve las formas.
Esta es la primera liberación. No percibiendo las formas internamente, uno las ve externamente. Esta es la segunda liberación. Pensando esto es bello, uno intenta solamente esto. Esta es la tercera liberación. Habiendo trascendido completamente la percepción de la forma, con la desaparición de la percepción de la resistencia, al no atender la percepción de la diversidad y pensando el espacio es infinito, uno entra y permanece en la base del espacio infinito. Esta es la cuarta liberación. La quinta es la conciencia infinita. La sexta es la base de la nada. La séptima es la base de ni percepción ni no percepción. Y la octava es la cesación de la sensación y percepción. ¿Sí? Cuando el monje alcanza estas ocho liberaciones en orden ascendente y en orden descendente, cuando las alcanza y emerge de ellas donde quiere y cuando quiera y por el tiempo que quiera, entonces al poner fin a las contaminaciones mentales, entra y permanece en la liberación del conocimiento y en la liberación de la sabiduría, libre de contaminaciones. Habiéndolo descubierto y conocido directamente por sí mismo aquí y ahora, este monje, Ananda, se llama uno liberado de ambas formas, y no existe liberación alguna que sea más sublime y más perfecta que esta. Esto es lo que dijo el bienaventurado, y el venerable Ananda se regocijó y se deleitó en las palabras del bienaventurado. ¿Sí? Lo que está acá queriendo decir el Buda es que cada una de estas menciones es una liberación de por sí. ¿Sí? En el libro El Dama Feliz, cuando se describe el capítulo de los llanas, se dice en una parte que, que cesa. Cada uno de los llanas cesa algo. Y esa cesación es esto. Una cesación es una liberación. ¿Me libero de qué? De un estado más burdo y paso a un estado cada vez más refinado. ¿Sí? Finalmente está la liberación mediante el conocimiento y la sabiduría, que es el nibbana mismo. ¿Sí? Bueno, preguntas. Bueno, preguntamos. La pregunta que yo la hice en otro momento. A mí, no, hay una parte de mí que tiene una idea donde el cuerpo y la mente es como una suerte de vasija donde vos le metés el conocimiento o la sabiduría ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿Dónde está impreso el aprendizaje, por ejemplo, de lo que sea? Ujú. eh, Como que la mente toma contacto con con ese conocimiento en un determinado momento. Pues yo digo, bueno, aprendo a meditar. ¿Cómo aprendo a meditar? Y es porque tomo contacto con esa sensación. Esa es la pregunta. ¿Dónde está? O sea, siempre la pregunta va hacia dónde queda, dónde está, si es que... Me estás preguntando algo que Porque una parte de mí piensa que hay algo donde uno le pone algo. sí, vos estás diciendo que es algo que se agrega, que se suma, que se almacena, Mm, ¿sí? exacto. Eh, eso es y no es, ¿sí? Eh, vos podés acceder a eso Sí. cuando se dan las condiciones adecuadas. Podés actuar de manera sabia o de manera negligente, Pero depende con qué tome contacto la mente. correcto. O sea que el aprendizaje de cualquier cosa en realidad es la mente sabiendo las condiciones para tomar contacto con eso. Ejemplo, Eh, cantar. la mente, si hablamos de la mente de vuelta, le estás dando siempre un sentido ontológico, ¿entendés? De ente. Ah, La mente es un ente y no es el caso. Vos estás observando, si por supuesto que el cuerpo, por supuesto que, digamos, cuando vos decís que la mente y el cuerpo son como una vasija, no es bueno ese símil, ¿sí? Sí, muy de yoga. Claro, En los textos de yoga tal cual. no es un buen símil, porque nombre y forma, que es lo que hablábamos ayer, materia Sí. y mente, ¿sí? Mentalidad, materialidad,
son dos procesos que se interrelacionan, no son uno solo. Y eso es una enorme diferencia porque son dos procesos que son dependientes de la conciencia. Pero vos tenés una dependencia, ¿está bien? Entonces no es una vasija. Por lo menos lo de la vasija te queda. Dije vasija por el No, pie. no, no, dijiste vasija muy a propósito. Sí, sí. Está bien, es así, es lo que ayer hablábamos de la conciencia como el Gasparín que va viajando y se mete adentro del útero. No, no es eso. Si hay una conciencia, si hay un estado de conciencia, hay un estado de Namarupa, nombre y forma, mentalidad y materialidad. No puede haber una conciencia suelta por el mundo. Ok, sí. ¿Sí? Cuando vos querés decir dónde está, es en el momento, desde el punto de vista más real, es que vos tomás contacto con ese conocimiento que vos querés saber en ese momento. Sí. Por supuesto que en el cuerpo y en el sistema nervioso podríamos decir que hay hábitos, que es lo que hablaba Maru esta mañana, cómo el cuerpo o el sistema nervioso mapea las sensaciones y las describe como dolorosas o placenteras, y muchas veces hay malas interpretaciones de eso. O sea que hay un hábito corporal. Entonces, si uno, por ejemplo, toda su vida trabajó como albañil, ¿vieron las manos de un albañil? Y vemos tus manos, que la mano de alguien que toca el piano son otras manos. O la mano de Santiago que toca la guitarra y le ves las uñas. ¿Por qué le crecen las uñas? Porque las necesita. Claro. Entonces vemos que la forma tiene que ver con la actividad. Sí. ¿Sí? Alguien que trabaja con su cuerpo, por ejemplo, un artista marcial, saca una determinada forma de hacer fuerza y eso está en los nervios, en el cuerpo. ¿Sí? Tienen memoria, ¿entendés? Del sistema nervioso. Ok. Eso es un descubrimiento nuevo, pero se sabe que eso sucede. Dicho esto, cuando vos decís que accedes al conocimiento, es que vos accedes a una determinada memoria. ¿Sí? Eso es lo que uno hace, por ejemplo, cuando ve vidas pasadas. Vos vas retrocediendo en tu vida hasta que llegás al momento prácticamente de tu concepción. Y el siguiente momento que vas a ver, en general, son los últimos momentos de la anterior vida. Entonces vos estás accediendo a una memoria. ¿Y entonces que la memoria dónde está? Y habría que analizar un poco qué es memoria también. Es un concepto y es un concepto raro que se puede usar de muchas maneras. De punto de vista concreto y práctico, vos tomás contacto en ese momento con eso y nada más. Lo demás es explicación. Y eso, viste que recién escribías esos mundos muy superiores, digamos, donde no hay materialidad. Ujú, Y porque recién dijiste que no hay conciencia, no hay una conciencia flotando sin forma. ujú. ¿Qué es eso entonces? No es una conciencia Sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Los cuatro agregados mentales. sin la forma. Y la forma, claro. Right. Bien, ¿alguna pregunta más? Esta memoria del cuerpo es de la que hablaban cuando decíamos de por qué el cuerpo, la mente se reinicia. Puede ser, Claro. Si no sabemos. puede ser. Ok. O sea, lo que se sabe es que ciertas células se dice que tienen memoria porque ¿qué es lo que hacen? Tienen respuestas
a distintos estímulos. Por ejemplo, una célula, ponerle del hígado, aparece una cierta sustancia y sin que nadie se lo diga, tiene una respuesta diferente a la que está programada a hacer. Ponete que esa célula está encargada, no sé, de llevar una sustancia de acá a acá. Sí. Cambian las condiciones, ¿sí? Y cambia su respuesta. Y cada vez que aparece eso, cambia su respuesta. Y no se sabe por qué de repente cambian de una función a la otra. ¿Qué es lo que las hace cambiar? Cómo almacenan de nuevo un nuevo comportamiento. Pero si aprenden, ¿de dónde? Claro. Lo que es interesante que con esa mera explicación que te está dando Maru, te está describiendo de vuelta una condicionalidad específica y te está describiendo otra vez el cambio. Y que inclusive a nivel celular no podemos estar hablando de yo. Que hay células que hacen esto y solo se encargan de esto. Eso me pareció como muy interesante porque esa es una idea de la biología durante mucho tiempo. Estas células hacen esto, estas células hacen la otra, bueno, de repente que no. Bueno, ¿sí? Sí, sí. Pero, sí, Sí, pero. sí, pero. Entonces lo que lleva el entrenamiento en realidad es a vivenciar todo como un proceso Claro, y a ver las condiciones detrás de ese proceso. correcto. Y dejar de pedirle al proceso que no sea un proceso, que es lo que nos hace sufrir. No quiero que sea un proceso, quiero que sea una cosa. Claro, Sufrimos porque vamos contra la verdad. El sufrimiento radica en eso. Si voy contra la verdad, sufro. la verdad es la sensación presente. La verdad es que hay sufrimiento, que hay una causa de eso, que hay una cesación y hay un camino. Es decir, la verdad es que hay una condicionalidad específica. Cada vez que vos vas contra esa condicionalidad, te vas a encontrar que estás pensando de manera personal. No estás viendo que algo surge, algo cesa. Estás viendo esto es mío, esto es mi yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Te acordás cuando hablaba de las posibilidades que describía el Buda? Otra vez escuchaba un chabón en YouTube y él decía que él era el ser, Ujú. ¿viste? Sí, Y que y me llevaba a todo, obviamente. Y creo que ahí había un el tipo estaba identificado, obviamente. eh, pero yo sentía que él no podía, claro, que él lo decía desde la mente y que no podía describir ese ser. O sea, él decía, hay un ser atrás del ego, pero sí, hay muchos maestros espirituales que hablan de eso, sí, que hay un ser eh, más amplio, un ser superior o un ser eh, divino, ¿sí? O la divinidad misma que está detrás del ego claro. y que cuando se accede a eso se tiene otra perspectiva. Sí, hay muchas tradiciones espirituales que dicen eso. Soy el ser universal. Claro, tienen muchos nombres, Sí, ser con mayúsculas. sí, 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 sí. Sí, Y siento que a medida que se avanza en esos, en los llanos, como que se accede a ese vacío, vacío de yo, vacío de ser, vacío de yo. claro, claro, vas acercándote cada vez más a ver las cosas tal cual son. También hay que entender que muchas veces las descripciones que se hacen Sí, son ahí donde uno se enreda con la palabra, ¿viste? ok. Sí, Grace. Eh,
habías dicho como también una definición del observador. ¿Quién es el observador? ¿Qué hace el observador en la charla? Un poco como no hay un alguien observando, ese observador es la atención. Algo de eso habías dicho, es El como, observador es un concepto sí, que se genera sí, a partir de lo observado, ajá. o al revés. Lo observado es un concepto que se genera a partir del concepto de observador. Y ese es el proceso que hace la conciencia en relación a nombre y forma. Pero cuando vos hablás de que, sí, cuando uno ve la verdad tal cual es, que todo surge, cesa y todo el camino para... Ese día es el observador, en este caso, cuando meditamos. No, El observador es un concepto, sí, no sí, una sí, realidad. ajá. No existe un observador. Pero tenemos que conceptualizarlo, ¿o Tenés no? que explicarlo de alguna manera, entonces le Por- pones ese nombre. Y si no le pusiera nombre, Lo único que hay es un proceso de observación. todo lo todo lleva al mismo camino. Todos los caminos conducen a Roma, diríamos. Sí, bien. Mm. Igualmente, de nuevo, como que nos enredamos con las palabras, pues eso es una experiencia que sucede en la meditación, entonces en algún momento En algún lo momento, si tu experimentás, meditación continúa y va más profundo, vas a observar eso. Valga la redundancia. El proceso. Mm. Exacto. Sí, 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 yo porque bueno, nada, bien, gracias. Bien, vamos a compartir mérito. ¿Sí? Que los que Que sufren sean sufren libres sean libres de de sufrimiento, y sufrimiento los y los aterrorizados, aterrorizados intrépidos intrépidos sean. sean. Que Que los los afligidos se afligidos se despojen de despojen de todo todo dolor y dolor que y que todos los todos los seres seres encuentren encuentren alivio. alivio. Que Que todos los todos seres los seres compartan este compartan este mérito que mérito hacemos nuestro que hemos adquirido para el adquirido para logro el de logro todo de tipo de todo tipo de felicidad. felicidad. Que los seres Que que los habitan seres que el habitan el espacio en la espacio y la tierra, tierra, devas y hadas de devacenadas gran de gran poder, poder, compartan este compartan este mérito mérito nuestro nuestro y que por mucho tiempo protejan la protejan la dispensación del dispensación de mundo. Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu.